Yeah. Page 58. Página 65, At the very top there, Hebrews 10, Hebreos 10, verse 1. For the law, having a verso 1, shadow of porque good la ley, things to teniendo come, la sombra de los bienes and not the venideros, very image no la of the imagen things, misma de las can cosas, never, with nunca those puede, sacrifices por los which they mismos offer sacrificios que year se by ofrecen year, continuamente cada año, continually hacer make the perfectos a comers los que thereunto se acercan. Now, all the Ahora, real key lo que here is está this. diciendo la clave es que All he's saying is lo que está diciendo es que estas ofrendas, sacrificios que se hacían en el templo, año tras año, el hecho de que las ofrecían año tras año, prueba que no arreglaba nada. Ese era el punto, y ellos no lo veían de esa forma, sino que el punto de vista que tomaban era, ok, lo hicimos, entonces ya estamos bien por un año. No vieron que esto solo era la sombra del futuro, de lo que Dios iba a traer, de que ya no iba a ser necesario traer sacrificios, porque iba a ser pagado por Jesús. Y es por esto que esto es lo que el escritor de Hebreos está tratando de explicar, porque dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, es decir, si funcionaran, no se deberían de hacer todos los años, ya que los adoradores, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. ¿Ven? Entonces, lo que está diciendo que esta es la cosa. Dios no es un matagozos celestial. No te dio tu conciencia para mantenerte triste o deprimido. Lo que está diciendo que cuando pecas, el hecho de que ese hecho pecaminoso se queda en ti y eres cautivo hasta la memoria de ello, más allá que el pecado. Estamos hablando de la opresión, por ejemplo. Dios odia a la opresión. Dios no quiere que seas cautivo a nada, especialmente el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Dios te quiere libre de ese cautiverio, pero es por eso que cuando pecas hay un elemento que se queda contigo que te pone bajo condenación. Y solamente hay dos formas de resolver eso. Bueno, dos o tres. La tercera sería más bien como una rama de las primeras dos, pero la primera, que no es lo que quieres hacer, es que tu conciencia esté cauterizada para que ya no te moleste el pecado. Esa no es la forma de hacerlo, pero la otra forma de solucionarlo es, número uno, dejar de pecar. Dejar de pecar. Ahora, no digo que no cometas errores, sino que más bien que no practiques pecado. Y realmente cuando pecas debería molestarte. Quieres que te moleste en tu conciencia, pero la gente dice, bueno, pequé, pero ya no me siento mal. No, al contrario, es como cuando tocas algo, un fuego, te quema. Deberías estar agradecido por eso, porque te enseña a no tocar el fuego. Y lo mismo, cuando tu conciencia se molesta cuando pecas, te molesta. El hecho de que te moleste prueba de que no fuiste creado para hacer eso. Entonces te detienes. ¿Cómo te detienes? Por el Espíritu Santo que vive en ti, y por la gracia te da la habilidad de vivir sobre el pecado y odiar la injusticia o la maldad. Okay. Ahora que llegaremos ahí, a donde quiero llegar en algún punto, pero esa es la cosa. El problema que estamos enfrentando es que por alguna razón, probablemente porque hubo un engaño, pero tenemos que darnos cuenta que nosotros, en general, la iglesia históricamente, el pecado ha sido drásticamente alterado, drásticamente. Sin duda, algunos de ustedes quizá tuvieron una experiencia en Cristo, pero lo que voy a decir no quiere decir que no estén ustedes en Cristo. El hecho de que estén aquí prueba de que quieren caminar con Jesús y quieren estar moviéndose en esa dirección. Así que no lo tomen como condenatoriamente, ni estoy diciendo que no sea salvo, no estoy diciendo eso. Pero tenemos que darnos cuenta que uno de los errores más grandes de la iglesia en los últimos cientos de años, pero especialmente los últimos 50, es que hemos relegado el ser salvos a decir una oración. Ese es el problema. Y por tanto, después de hacer la oración, la persona dice, estoy bien, mis pecados son perdonados, y viven su vida en pecado. Y ahora comienzan este ciclo bajo el que están la mayoría de los cristianos,
sabiendo que deben ser libres, pero no son libres, libres, perdón, quieren ser libres y están condenados porque no pueden ser libres y vinieron a Jesús, pero nunca vienen a Cristo en el sentido de que hicieron lo que les dijeron hacer, que era la oración, pero no les enseñaron correctamente. Y tenemos que darnos cuenta que Jesús jamás dijo nada acerca de simplemente ser salvos. Eso es lo sorprendente, esa no era la meta. Nos mostró un camino. De hecho, aquí sigue diciendo, déjame ver, bueno, puedo ir a varios lugares, pero bueno, vamos aquí, en Juan 15. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Ahora, ¿escucharon eso? ¿Lo entendieron? Él es la vid, el Padre es el labrador, y todo pámpano, toda rama que en mí no lleva el fruto, la quitará el Padre. Ahora la gente dice, sí, pero no tengo que preocuparme de eso, porque ningún hombre podrá quitarme de la palma de su mano. Así es, ningún hombre. Pero no dijo que Dios no podría hacerlo. ¿Lo miras? Tenemos que darnos cuenta, esto no es muy agradable, pero es mucho más agradable que vivir una vida en engaño y terminar en un lugar donde no quieres ir, ¿verdad? Y esto es Jesús, no puedes darle vuelta a esto, no puedes decir, bueno, esa es tu interpretación, no estoy interpretando nada, lo estoy leyendo. Está ahí, justo ahí. Y si fuera solamente en este lugar, es una cosa, pero todas las enseñanzas de Jesús lo confirman. Dice, cada rama que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ustedes son ya limpios por la palabra que les he hablado, permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Miren la palabra permanecer, no visitar, permanecer. Hacer tu casa, permanecer, vivir en él. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. No dice ustedes son los pámpanos, sino que, bueno, sigue diciendo, está hablando de nosotros, no solamente de pámpanos o ramas, sino que está hablando de nosotros. El que permanece en mí y yo en él, él mismo llevará mucho fruto. ¿Cómo sabes que estás permaneciendo en él? Habrá fruto. Si no hay fruto, es que no estás permaneciendo en él. Si no estás permaneciendo en él, el Padre te quitará. Dice, porque fuera de mí o alejado de mí no puedes hacer nada. El que no permanece en mí será echado o sacado como una rama. Es decir, que no estás dando fruto. Si no estás permaneciendo en él y dando fruto, porque verás, mucha gente visita a Jesús y dice, bueno, invité a Jesús a mi corazón y es la única recámara que le permitiste estar. Él quiere ser Señor, no un visitante. Él no es tu huésped en tu vida. Y dice, y esas ramas que son arrojadas al fuego arderán ahí. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Es decir, que es muy importante que dice aquí que seamos sus discípulos. Si llevas fruto, eres mi discípulo. Y si no llevas fruto, entonces no eres discípulo, y si no llevas fruto, el Padre te arrancará. Eso es lo que está diciendo. Ahora, muéstrame aquí donde diga, a menos, por supuesto, que hayan dicho la oración de salvación. No dice nada acerca de eso. La oración no es una cosa, una llave maestra. No se trata de que Jesús estaba tratando de, ¿cómo puedo decirlo? Lo que él quería hacer era decir, mira, si tú caminas aquí o allá, encontrarás o terminarás en una zanja y estará mal. Él nos decía, este es el camino y si caminas por este camino, estás a salvo, ¿verdad? Ahora, si caminas para allá, no estás a salvo, o para acá, no estás a salvo. Pero si estás aquí en este camino, en su camino, si me sigues, si te pones mi vida y mis objetivos
mis planes, mi vida, y caminas en mis pasos, estarás a salvo. Automáticamente pienso en este ejemplo, cuando, por ejemplo, en las películas de la Segunda Guerra Mundial o de Vietnam, cosas así, cuando mandaban a alguien a través de un campo minado, que tenía que ir alguien adelante y muchas veces tenían que buscar las minas con un cuchillo o algo, pero mandaban a alguien al frente y conforme iban caminando, pasaban al otro lado sin que explotar. Entonces sabías que tenías que seguir exactamente donde pisó el primero que pasó por ese campo. El mundo en que vivimos es como un campo de minas. Jesús atravesó el campo sin pecar y llegó al otro lado y dijo, mira, la paga del pecado por ese lado es muerte, pero si caminas sobre mis pisadas, eso es vida. ¿Por qué? Porque yo logré pasar al otro lado. Y si caminas como yo caminé y vives la vida que yo te muestro, caminarás en el camino de la paz y de la vida. Es así de simple en verdad. Y luego piensas, bueno, ¿quién puede caminar en las pisadas de Jesús? Seamos honestos, no es tan difícil. Y si eres nacido de nuevo, es aún más fácil. Si no has nacido de nuevo, obviamente lo haces en la carne, estás batallando a través de o en contra de tu naturaleza, naturaleza original. Pero cuando naces de nuevo, ahora tienes una nueva naturaleza y tienes un enemigo que va en contra de ti. Antes tenías un enemigo, pero ibas más o menos en el mismo camino que él prácticamente, pero ahora está en contra de ti. Llamaste su atención porque estás en contra de cómo camina el resto de la gente que está caminando mal. Entonces está tratando de hacerte caer el enemigo y tratar de buscar cada botón que pueda tocar para desviarte. Encontrará lo que te gusta y te lo pondrá enfrente de ti. La solución es que te deje de jugar, que te deje de gustar. ¿Y cómo te deja de gustar? Dejas que se muera, dejas de ver las cosas que no debes ver y pensar en las cosas que no debes de pensar y empezar a pensar en las cosas que debes pensar y ver. Ahora, mira, bien, al principio los del Ejército de Salvación eran salvos increíblemente. Estaban enfrente de una casa de prostitución, le testificaban a las prostitutas, recibían al Señor, decían, híncate y recibe a Cristo en este momento, oraban por él y por ellas y no las mandaban de regreso a su casa, sino que se quedaban en su campamento del Ejército de Salvación y las discipulaban por 1 o 2 semanas seguidas y les ayudaban a cambiar su vestimenta, les ponían un uniforme, les enseñaban todo lo que necesitaban saber, pero después de 2 semanas, esa misma prostituta regresaba y testificaba acerca de Jesús y no tenían miedo que regresara a ser prostituta otra vez porque había sido salva en verdad esta mujer. Y luego dicen, bueno, si eres salvo del alcoholismo, ya no regreses a salvar. Bueno, está bien, no es muy sabio que te quedes ahí a estar ahí nada más, pero cuando eres salvo, odiarás lo que te gustaba antes en cuanto al pecado. Muchas veces los tratamos de simplemente, intentamos de asustar a la gente de que no vaya al infierno para ser salvo, pero no debemos hacer eso porque el miedo no funciona. Jesús dijo, no hay hombre que pueda ser mi discípulo a menos que odie su vida. Entonces el problema es que estamos tratando de pescar al pez que no odia su vida. Todavía ama su vida, pero los convencemos por miedo para que no vayan al infierno y dicen, no quiero ir al infierno, entonces iré a la iglesia, pero no odian su vida, pero no quieren ir al infierno. Entonces vienen a la iglesia y le decimos, ok, di esta oración, ahora eres nacido de nuevo. Y dicen, ok, no me voy a ir al infierno, pero me sigue gustando mi vida vieja, antigua. Y le dices, así no puedes vivir así ya más. Y dicen, sí, pero es que ya soy salvo. ¿Salvo de qué? Jesús no vino a salvarte en tu pecado, sino de tu pecado, a liberarte de tu pecado. Y la forma en que lo haces es que tienes que encontrar gente
que ya odia a su vida, ya no quiere su vida antigua. Y tienes que llegar a ese punto donde odian a esa persona. Y muchas personas, la gente viene a Jesús cuando todavía aman su vida de pecado. Y cada semana oyen lo mismo: estás bien, sigue avanzando, sigue tratando, si te equivocas, no importa, tú sigue avanzando. Y terminan. El problema es que saben poner la cara correcta y decir las cosas correctas, pero siguen en su pecado, regresan a casa y están viviendo en un infierno, están llorando hasta que se quedan a dormir, están pasando por los mismos problemas, pero ahora lo peor es que esa era su única esperanza y ahora eso ya perdieron su oportunidad porque no detuvo eso, todo el dolor que tenían. Así que tenemos que regresar a la verdad del Evangelio. Los que son salvos son los discípulos de Jesús que hacen lo que Jesús les dice hacer. Es así de fácil. ¿Por qué? Porque es la única forma de vivir a salvo. Fuera de eso, estás viviendo fuera de su cobertura y no estás a salvo. Ahora, mira lo que sigue diciendo, porque lo dice aquí justamente. Déjame ver. Dice el verso 3, Hebreos 10:3. Dice: pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es increíble, ¿no? Que queremos hacer sacrificios y ofrendas cuando pecamos. Y eso nos ayuda a aliviar nuestra conciencia porque pensamos que pagamos por nuestro propio pecado cuando no podemos hacerlo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Sigue diciendo: entonces dije, he aquí que vengo, en la cabecera del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaran, cuyas fueron ofrecidas por la ley. Entonces dijo: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, es decir, el Nuevo Testamento. En esta voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que no pueden quitar los pecados. Pero este hombre, ofreciendo un pecado por siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Ahora mira esto, está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque de aquí en adelante está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda ha hecho a todos santificados. ¿Qué es esa palabra santificados? Separados, apartados. Les dijo: salgan y no toquen las cosas malas, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. No dijo: no se preocupen, quédense en la sociedad y yo les santificaré de todos modos. No, dijo: salgan de esa maldad. Es decir, tienes que odiar tu vida antigua y venir a Dios. Es lo que quiere decir. Entonces luego dice el verso 15. Y el Espíritu Santo también nos da testimonio, porque después que había dijo: haré este pacto en ustedes, daré mis leyes a sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hebreos 8 es lo que dice esto también. Entonces, esto quiere decir que es importante. Las cartas el papel de antes no era barato, así que era importante. Si ibas a repetir las mismas cosas en una carta, es porque era muy importante. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión del pecado, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo valentía o libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que es la palabra de Dios, el agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras.
¿Escucharon eso? Nos provocamos mucho a amarnos unos a otros. Es lo único que oímos. Tenemos amar, amar, amar. Amarnos, amarnos, amarnos. Y eso es verdad, verdad, verdad. Amén. Pero no es lo único que dice aquí. No solamente somos provocados o no debemos provocarnos al amor, sino también a buenas obras. Y honestamente, ¿sabes qué? Si no tienes buenas obras, no tienes amor. ¿Sabes lo que es el amor y buenas obras? Compasión. Cuando el amor es obligado a actuar y resulta en buenas obras, eso se le llama compasión. A Jesús lo movió la compasión. Nunca dice que el Espíritu Santo lo llevaba a sanar a los enfermos. Era su compasión. Nadie le tenía que decir nada. Lo que veía lo hacía actuar en amor. El amor no te dice nada más ver algo y decir, oh, qué triste. No, la compasión es, tengo que hacer algo acerca de esto que estoy viendo, este sufrimiento. Entonces, bueno, sigue diciendo el versículo 25, no dejando nuestra congregación, como algunos tienen costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Ahora, recordemos que dice, no dejando nuestra congregación o congregarnos juntos. En ese tiempo las iglesias no existían como las conocemos ahora, por lo menos por 200 años, así que no estaba hablando de venir a un servicio de iglesia, sino que unirnos o juntarnos en casas. En la iglesia algunas personas hacen todo y todo el mundo escucha. Y la razón que la iglesia original que escuchaba el evangelio tan seguido y tan constantemente es porque se reunían en casas, todos tenían algo que decir, algo que hacer, todos traían una canción, una palabra, todos estaban involucrados y lo platicaban y se hacían fuertes y más fuertes y más fuertes entre ellos, testificaban y vivían esa vida. Pero muchas personas vienen a la iglesia y porque son parte de la multitud es gracioso porque la gente dice, no me gusta esa iglesia, hay demasiada gente, no me siento como que no conozco a nadie, pero siguen yendo. ¿Por qué? Principalmente porque les gusta el anonimato, porque no tienen que hacer nada en realidad y pueden perderse en la multitud, regresar a su casa sin cambiar. Pero cuando estás en una casa reuniéndote, nadie se puede esconder. Entras con una diferencia expectativa porque si te conocen y tú sabes, te dicen, ¿qué tienes? No, estoy bien, bien bendecido, gloria a Dios, aleluya. Ok, muy bien, pero dime la verdad, ¿qué está pasando? Bueno, ¿sabes? ¿Por qué te das cuenta? Porque los conoces. Y aunque estén sonriendo, no, lo sientes, lo percibes. Porque han estado conviviendo juntos. Somos parte del mismo cuerpo. El espíritu que está en ellos está en ti. Y cuando tu espíritu, unido al espíritu que está unido por el Espíritu Santo con el tuyo, también lo puedes percibir cuando alguien está triste, está batallando en algo. Pero bueno, sigue diciendo. El versículo 25 dice, y tanto más cuando veis que el día se acerca, aún nos tenemos que reunir aún más, congregarnos más cuando el día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ahora, tenemos que recordar de lo que se está escribiendo aquí. El gran problema no era pecado individual, no ese es el enfoque. Lo que estaba pasando, el escritor de Hebreos estaba escribiéndole a los hebreos, porque básicamente eran cristianos que habían sido infectados por los judaizantes. Los judaizantes decían, sí, Cristo, acepta a Cristo y todo eso, pero todavía tienes que mantener la ley. Entonces todavía tienes que ir al templo, y tienes que ofrecer sacrificios, todavía tienes que hacer todo lo de la ley, pero ahora con Cristo. Entonces lo que habían hecho es que habían regresado al templo a continuar haciendo sacrificios, y es por eso que escribieron esta carta cuando dijeron, si pecamos voluntariamente ya no hay más pecado para el sacrificio para el pecado. Es decir, si dices que has sido salvo por la sangre de Cristo y luego regresas al templo donde están ofreciendo la sangre de toros y machos cabríos, quiere decir que estás diciendo que Jesús no pagó todo, y esa sangre, entonces piensas que está todavía ayudándote, esa sangre de animales, pero el problema
es que si haces eso, estás pisoteando la sangre de Jesús y no hay esperanza para ti porque la única esperanza es en la sangre de Jesús y estás mirando en otro lado. Entonces no hay perdón de pecado para ti porque has cortado la única forma de ser perdonado, que es a través de Jesús. No está hablando que si vienes a Cristo y vuelves a pecar, entonces ya no hay esperanza para ti. Y hay gente que lo usa así y piensa que es el pecado imperdonable. Y he hablado con gente que se ha sentido tan condenado de esta forma de esta parte por la forma en que algunas personas han predicado. Pero mira cómo dice Juan, si pecas, puedes recibir limpieza y perdón. Y entonces tenemos que darnos cuenta de qué fue escrito para quién. Tenemos que aprender. Es decir, lo que está diciendo aquí, no trates de pagar por el pecado, ni pagarle una retribución a Dios cuando pecaste. Oh, es que la regué y he pecado, entonces hay un viaje misionero de la iglesia, entonces iré al viaje misionero para pagar una penitencia por el pecado que hice y cuando regrese del viaje misionero todo estará bien. Y lo mismo dicen otras religiones donde dicen, di esta oración, esta otra oración, este número de veces para penitencia. Es lo mismo, estás estableciendo tu propia justicia. Si dices, he hecho esto, esto y esto, entonces Dios me tiene que perdonar porque hice esto. Pero Dios solamente te perdona en la base de Jesucristo y tu fe en su sangre, no en cuántas veces dices una oración. Entonces, mira cómo dice el versículo 27. Bueno, desde antes dice, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. ¿De cuánto mayor castigo pensáis? Mira lo que está diciendo. Está contrastando el Antiguo con el Nuevo Testamento y está diciendo, en el Antiguo Testamento, si morían sin ninguna misericordia, solamente porque 2 o 3 testimonios decían que habían roto una ley de Moisés, ¿cuán peor será el castigo que el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es un pasaje que ya casi nadie predica. Así que quiero que comprendan que todo esto, el nuevo pacto, tú entraste a este nuevo pacto y es así como debemos vivir. Libres con nuestra conciencia limpia, libres de la condenación del pecado, sabiendo que hemos sido rociados con la sangre de Cristo, que somos libres. Pero no es suficiente ser libres solamente en nuestra mente y corazón, pero en nuestras acciones. Es bueno el poder estar de pie delante de Dios y del diablo y de quien sea y decir, estoy limpio, y el diablo puede venir, pero no tiene nada en mí. Nada de qué acusarme. Eso es lo que Dios quiere. De hecho, prediqué esto una vez, lo llamé, no me acuerdo cómo lo llamé, pero bueno, lo que estaba diciendo es, si tienes un auto, no quieres salir y no encuentras el carro porque se lo llevaron, tú pagaste, pero no sabías que alguien más tenía un gravamen sobre el carro y no pagó, entonces te lo quitaron, aunque tú lo habías pagado, pero la otra persona debía dinero y encuentran el carro y te lo quitan porque tiene un gravamen. Dios lo mismo. Él no quiere que tu título de propiedad tenga un gravamen. Básicamente, Dios quiere que tengas un título limpio en tu vida para que Dios diga, cuando lo necesito, sé que estará listo, sé dónde encontrarlo, esta persona. No tengo que ir a buscarlo, a ver dónde se puso y sacarlo de toda esta basura y alistarlo para que haga algo. No, Él quiere un título limpio
de propiedad, un título de propiedad limpio en tu vida. No hay vida como esta que puedes vivir. Ese es el beneficio del nuevo pacto. Vivir que en cualquier momento tú puedes hacer lo que Dios te llama a hacer, que ni siquiera tienes que alistarte. Bueno, ¿y qué tal si estás caminando por Walmart y el Señor te dice, alguien está a punto de morir y necesito que lo resucites? ¿Y qué dices? Sales y dices, no, déjame orar, déjame ir a orar y hacer todo esto bajo la sangre y todo eso. No, no es así como debemos vivir. En cuanto escuchas eso, dices, ok, Señor, avísame, ¿dónde está la persona que se va a morir? Vamos, hagámoslo, resucitémoslos. ¿Por qué? Porque no tienes condenación de pecado. No dudas. Entonces, mira cómo dice aquí. Vamos de regreso a Juan, déjame ver. Sí, aquí. Estamos de regreso en Juan 15. Paramos en el verso 8, pero dice, esto es glorificado mi Padre, que lleve mucho fruto, así serán mis discípulos. Así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Ahora, si permanecer en su amor fuera automático, no nos animaría a permanecer, ¿verdad? Si fuera automático. No tendría que decirte que continuaras permanecer si algo fuera automático. Cuando hablé con Caroline Leaf, Quien me apagó el cerebro es uno de esos libros. Fui una vez a uno de esos seminarios. Ella es de Sudáfrica, hablamos un rato. Conoció a John Lake, oyó de John Lake también. Y he oído videos y leído libros, y así que tenía algo que quería preguntarle. Ella estaba hablando cómo hay ciertas células que cada noche tu cuerpo reproduce estas nuevas células. Y ella dice que eso es como tu mente es renovada. Entonces yo lo escribí mi pregunta, porque sé cómo es cuando das un seminario. Es muy difícil que te hagan la pregunta, les haces una pregunta a quien está exponiendo y tratan de escuchar, pero hay tantas cosas en su mente, porque sabes que tienes una reunión más adelante, la siguiente sesión, tengo que hacer esto y lo otro, entonces realmente no pueden escucharte con atención. Es fácil escribirlo para ellos, para que lo puedan ver, pensar en eso, enfocarse en ello y responder. Así que lo escribí. Y la pregunta era esta. Usted dijo, y es un hecho, que el cerebro produce estas células, pero usted llamó eso renovar la mente. Pero Romanos 12 dice que nuestras vidas son transformadas por la renovación de nuestras mentes. Por tanto, nosotros somos animados a no conformarnos al mundo, sino ser transformados con la renovación de nuestra mente. Es una elección, es una decisión que tengo que tomar. Pero si las células se renuevan automáticamente, entonces no hay una decisión ahí. Entonces eso no es renovar la mente, es nada más el cerebro sanándose. Entonces mi pregunta es, ¿por qué piensas que eso es renovar la mente en vez de un acto involuntario de tu cerebro? Nada más. Entonces ella no respondió en su seminario, pero hizo referencia a ello. Dijo, me hicieron una pregunta y quiero saber quién la escribió, porque nunca había pensado en esa pregunta, así que venga y bueno, me junté con ella, platicamos un poco, le di mi información y obviamente los dos estamos muy ocupados siempre, así que no nos hemos comunicado mucho, pero espero que en algún momento me responda la respuesta diciendo, bueno, sí, renovar la mente no es eso en verdad, pero bueno, le di una copia del Nuevo Hombre y espero que eso le ayude a explicarlo, pero lo puse ahí para que lo escuche. Si tiene chance, se lo envié de escucharlo, y eso puede abrir un diálogo, porque lo principal que tenemos que hacer es no importa quién está correcto o incorrecto, más bien queremos enseñar la verdad. Eso es. De hecho, uso mucho del material de ella en la renovación de la mente, porque es increíble el material que tienes, de lo mejor de lo mejor. Y usamos mucho de eso, mostramos mucho de las formas de hacerlo, pero el punto es este. Dice, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. La correlación es que si no mantienes sus mandamientos, no permaneces en su amor.
ahí está, justo ahí. even as I have kept my Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo permanezca en ustedes y su gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Then he says, greater love hath Luego dice, nadie más tiene amor, mayor amor, nadie tiene más amor que el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si es que hacen lo que yo les mando. henceforth I call you not servants. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos. Ahora Notice how miren esto, qué tan preciso y específico fue Jesús, porque dijo, no, ya no los llamo siervos, pero los llamo amigos. Pero sabemos que fuimos de hecho, vamos a esta otra cita, se lo muestro, está en Santiago 4, and in verse en el verso 7, I'm sorry. 7, no, espera. Yeah, no, I'm sorry. Sí, no, espera. Está en... I don't want to find it. Let's see. No lo encuentro, pero un segundo. He says, yeah, I'm Que dice que... Ok, un poco acá. trying to find it. Well, Estoy tratando de encontrarlo. okay. No lo encuentro. Yeah. Pero dice así que... But you are no more Así que sons, ya but no servants. ya no son esclavos, sino No, hijos. I'm sorry, it's Galatians 4. Perdón, es que es Gálatas, con razón, estaba buscando en Santiago, perdón, pero es Gálatas 4, verso 7, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo, y Dios les ha dado el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Y pasamos de esclavos a hijos. Pero aquí Jesús dice, pasaron de esclavos a amigos. ¿Y por qué los llamó amigos? Porque todavía no habían nacido de nuevo. Por eso no los llamó hijos. Los llama amigos. Dice, serán mis amigos si mantienen nuestros mandamientos. Ahora nos diría, les llamo hijos porque si guardan mis mandamientos, porque ya somos nacidos de nuevo. No les pudo decir eso a sus discípulos porque en ese punto no eran nacidos de nuevos todavía, de que no eran hijos aún, pero eran sus amigos. You're my friends, if you do Pero whatever I dice command you. aquí, Henceforth I call you not servants, for the servant no knows los not llamo what he does, but I call you friends. siervos, For all los things that llamo I heard my amigos, Father, I porque made todas las known to cosas you. que he escuchado de mi You have not Padre chosen se me, las but I've cuento chosen you, a and ustedes. ordained you, that you should go forth and Ustedes bring no forth me fruit, eligieron, sino yo a ustedes. Es para que vayan y permanezcan en fruto o dando fruto. El enfoque está en dar fruto. Así que aquí dice, y que ese fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Este es mi mandamiento para ustedes, que se amen unos a otros. Pero mire también, dice, voy a seguir. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no son del mundo, el mundo los odia. Acuérdense de la palabra que les dije, el siervo no es mayor que su señor. Si me persiguen a mí, los perseguirán a ustedes. Ahora mira cómo dice, si han obedecido mi palabra, también obedecerán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. No tienen excusa. Estoy aquí, les he dicho qué tienen que hacer y eligen no hacerlo. El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora que las han visto, nos han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Y sigue diciendo en el verso 26, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Estas palabras les he dicho para que no se ofendan, es decir, les dijo, no se ofendan, no se vayan a echar a correr, y aún así lo hicieron. Pero luego sigue diciendo el verso 2 del capítulo 16, ustedes serán expulsados de las sinagogas y llegará el momento en que
llegará el momento en que cualquiera que los mate pensará que rinde un servicio a Dios, y lo harán porque no conocen ni al Padre ni a mí, pero les he dicho estas cosas para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se los dije antes. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora vuelvo al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta a dónde vas. Al contrario, porque les he dicho estas cosas, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero, sin embargo, les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, yo se los enviaré. Ahora, mira cómo dice, es mejor o les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu no puede venir, ¿cierto? Y aún así, los cristianos todavía tienen este pensamiento de que queremos que Jesús esté aquí. Pero Jesús dijo, es mejor para ustedes que no esté aquí, porque si estuviera aquí, quiere decir que no puedo dejar al Espíritu con ustedes, pero si me voy, enviaré el Espíritu de regreso. Y Jesús dijo, les conviene que me vaya, para que ustedes tengan el Espíritu de que yo me quede y nada más me tienen a mí, porque Jesús todavía solo podía estar en un lugar en un momento, y el Espíritu Santo puede estar en todo momento, en todo lugar. Jesús dijo que era mejor que Él se fuera para que el Espíritu viniera, pero la mayoría de los cristianos no lo creen ni actúan así. Piensa, si Jesús estuviera aquí, ¿qué pasaría? Oh, sería increíble, padrísimo. ¿Sabes qué pasaría? Él estaría haciendo todo y nosotros seríamos espectadores. Pero como Él se fue y mandó a su Espíritu, ahora tú puedes hacer de todo y Él puede mirar. Amén. No sé tú, pero eso me gusta más, honestamente, porque podemos hacer estas cosas. Amén. Pero sin importar cómo lo veamos, tenemos que saber que lo que dijo Jesús, Él tenía la razón, sin importar qué pensemos nosotros. Y Jesús dijo, les conviene que me vaya. Entonces tenemos que empezar a actuar como que nos conviene, que Él no está, pero tenemos al Espíritu. Y en vez de decir, oh, si Jesús estuviera aquí, Jesús, ven y tócanos, y esto y lo otro. Y si Jesús estuviera aquí, y todo el mundo quieren que Jesús venga presencialmente o en persona, pero Jesús dijo, no, es mejor para ustedes. ¿Cuál es el valor del Espíritu Santo en ustedes? ¿Cuál es el valor del Pentecostés en su vida, como alguien lo dijo? Es mejor que Él se haya ido, porque ahora no solamente le tenemos como los apóstoles lo tenían. No nos damos cuenta que estamos en una mejor posición que ellos estaban. Ellos no eran nacidos de nuevo. Él les dijo, el Espíritu está con ustedes y estará en ustedes. Ahora el Espíritu está en nosotros. Es mejor para nosotros, pero ¿cómo vamos a vivir así? Leemos lo que significa y lo leeremos. De hecho, seguiré leyendo esto. Cuando regresemos les mostraré la escritura. Tenía un librito que se llamaba En Él y tiene 130 y tantas escrituras. Este hombre escribió todas estas palabras en Él, con Él, y muestra lo que estamos en Cristo con todas esas escrituras. Y vamos a hablar de Gálatas, Efesios, Colosenses, y les voy a enseñar cómo encontrar lo que dice la Biblia acerca de ti y subrayarlo y escribirlo para que cuando salgas de aquí no te atores ahí, sino que crezcas y te hagas más fuerte y te des cuenta. Esto no se trata nada más de lo que dijo Pastor Curry, esto es lo que dice la Biblia y este es quien yo soy. Y eso lo conviertes en una confesión diaria y le dices al Señor lo que Dios dice de ti, y al diablo se lo dices también. Y cuando la enfermedad viene, dile a esa enfermedad lo que Dios dice acerca de ti. La iglesia ha sido tan feminizada, en muchos casos tan diluida. La iglesia tiene que mostrarse valiente, tener valentía. Hay algunas iglesias que me gusta ir simplemente porque me gusta su música y su actitud, porque son valientes, tienen una actitud fuerte. La iglesia necesita eso. Amén.
Cuando viene la enfermedad en contra de ti o tu familia, tienes que decir, no tienes que salir corriendo, no, tienes que pararte de frente y, ¿vienes conmigo? ¿Es conmigo la cosa? A ver, arráncate. Tienes que tener, a ver, arráncate, dame tu mejor golpe y luego te voy a dar yo. Tienes que tener esa actitud de valentía en contra de esto. Tienes que estar enojado cuando el diablo está tratando de atacar a tu familia o tu vida, haciendo esto o aquello, atacando tu salud, tu carro, tus finanzas, tu casa, lo que sea. Normalmente no oro por animales. La gente me escribe y me dicen, ora por mi animalito. Y honestamente, cuando es la menos de mis prioridades, porque tengo tantas personas por las cuales orar que por los animalitos casi no oro. Pero como lo veo, si tu animalito se enfermó, esa es tu práctica, no lo mandes a mí. Yo amo animales, no me malentiendan, los amo, pero esa es tu práctica, ora por tus animalitos. Y te digo, honestamente, pocas cosas me enojan más que ver cuando alguien maltrata a animales. Odio ver eso, pero al mismo tiempo no tengo suficiente tiempo para orar por los animales. Me escriben y me dicen, sé que no oras por animales, pero No es que no quiera, pero no tengo tiempo. No es que no me importan. Si son tuyos, si tú eres el dueño, deben estar saludables y ser bendecidos. No estoy diciendo que dejes que se mueran enfermos, no. Dile al diablo que le quiten la mano de tu perrito, gato, lo que tengas. Me dicen, no, Curry no le gustan los animales, está en contra de orar por los animales. No. Yo creo que hay muchos animales que son mejores que muchas personas, honestamente, ¿verdad? Entonces, simplemente no tengo el tiempo. No estoy en contra de eso. Así que el punto es, todo lo que es tuyo debe estar bendecido. Si animales, propiedad, debería funcionar. No se debería de descomponer la primera semana que lo compras. Obviamente, ahora si compraste una cochinada, bueno, ese no es el diablo, es simplemente por codo, ¿verdad? Te pasó eso, pero bueno. No sé cómo nos tenemos que dar cuenta que si tú eres el dueño de esta cosa, debe ser bendecida. La otra vez hablaba de una persona de mi auto. Me gustan las Tahoe. He tenido ya como 3 Tahoes en el pasado y casi todas ellas, de hecho la que tengo ahorita tienen solo como 50,000 millas, la he tenido como año y medio, pero la que tuve antes, o bueno, 2 o 3 que tuve antes de esta, he podido regalarlas todas ellas y todavía están andando muy bien, tienen un montón de millas, 430 y tantas mil millas una de ellas, pero corren bien, no echan humo, no queman aceite. He regalado un par de ellas y una en específico la tuve por años y años, la primera, y se la pasé a mi hijo cuando me compré otra camioneta, y mi hijo la tuvo un buen tiempo y corría re bien, y luego se la vendió a mi sobrino, que es un inconverso, bueno, no un inconverso, más bien un incrédulo, uno del mundo, y la primera semana eventualmente la chocó y la hizo pedazos, pero una semana después empezó a quemar aceite y echar humo azul y todo, y le dijo a mi hijo, oye, ¿por qué me vendiste esta porquería? No era una porquería cuando te la vendí, estaba corriendo bien, así que mi hijo me lo estaba diciendo. Le dije, pues dile, el Señor la bendecía mientras era mía, pero como tú no eres de Dios, entonces pues ya no es responsabilidad de Dios. Era bendecida cuando estaba con nosotros. No decimos eso para obligarlo a que sea salvo, pero para que vea que hay cosas buenas cuando se convierte uno. Todo debería ser bendecido, todo lo que eres dueño debería funcionar. No deberías de estarte preocupado porque va a prender o no tu carro. Debería aprender porque está bendecido. Esta es la vida que vivimos en Cristo. Jesús no murió, obviamente, para que encienda tu auto. No estoy diciendo eso. Ese es un beneficio extra que pues está ahí como parte del paquete, pero el diablo no debería robarte dinero para tener que arreglar el carro descompuesto, o robarte dinero para tener que ir al doctor y gastar ese dinero. Imagínate
si todos fuéramos sanos y no tuviéramos que tener más dinero porque tenemos que pagar más dinero para los doctores. Imagínate si todo cristiano, nada más los cristianos, si todos estuvieran caminando en salud divina. Imagínate el impacto que tendría en la industria médica. Amén. Es por eso que me dio gusto cuando quitaron el seguro médico obligatorio. Yo no voy a asegurarme a mí mismo. Camino con Dios. Tengo el Salmo 91. No necesito una aseguradora. Tengo Salmo 91. Así es, siempre he vivido, siempre lo haré así. El Señor es nuestro seguro médico. Amén. Él siempre está listo para sanarnos. Y no tengo que preocuparme que Él está ahí. Y no tengo que preocuparme del deducible. Él pagó todo. Amén. Si está usted considerando colaborar con nosotros y desea apoyar nuestra misión, por favor visite jglm.org/partners. Los recursos se utilizarán para los programas televisivos y nuestro trabajo misionero en todo el mundo.